gusto enorme en nuestro espacio sobre sexología recibir al doctor Daniel Rodríguez. Él es sexólogo y es también psicoterapeuta corporal. Lo hemos convocado para hablar de la importancia del uso del profiláctico. Vamos a conocer un poquito al respecto y tratar de que justamente en casa, se replique toda esta información. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ivana, buenas tardes, audiencia. Muchas gracias por la convocatoria nuevamente. Bueno, qué lindo tenerte por acá de manera virtual, tan siquiera, pero siempre sos muy bienvenido en este nuestro espacio. Nos encanta hablar sobre sexualidad y en especial este tema tan particular, porque pareciera que en algunos momentos ciertas parejas olvidan el uso del preservativo o se tiene en cuenta para lo que tiene que ver con la programación de la familia, esto de no querer tener hijos, y sabemos que va mucho más allá, ¿no? Exacto. El uso del preservativo, fíjate que desde el año 1830, ¿no? que se conocen los primeros preservativos, la evolución de los mismos ha sido impresionante, pero no así la evolución de nuestra mentalidad y de nuestra conducta hacia el uso de los preservativos. Como bien decías, Ivana, no es solamente un método preventivo de embarazos, sino también y fundamentalmente de enfermedades de transmisión sexual. Y esto que atañe no solamente a las parejas, sino a todas las personas, a los y las adolescentes que están comenzando con sus prácticas, están comenzando con este descubrimiento de la sexualidad, pero también en las personas mayores. Sí. En mi consultorio es importante el número que ahora, con estos años, está tomando un poco más de conciencia, pero todavía falta un montón. Las primeras experiencias que yo recojo en mi consultorio son lamentablemente de personas o que han tenido embarazos no deseados, que han culminado bien o con aborto, es otro tema, y el hecho de las enfermedades de transmisión sexual. Parecería ser que la mente humana necesita pasar primero, ¿no? por algo lamentable o un accidente trágico, como es una enfermedad de estas que muchas no tienen cura, o un embarazo, para tomar conciencia. Pero la pauta fundamental está en la familia. La pauta fundamental está en que haya una ley de educación sexual integral que tiene la obligación la escuela de impartir, pero que no es la única. Porque también muchas veces yo veo que como mamás y papás descansan en la escuela, no solamente la educación sexual, sino otros temas, cuando nosotros tenemos que ser conscientes que desde la familia. Y la pregunta que muchas veces me hacen, cuando vamos acercándonos a la adolescencia, y yo digo, ya es tarde para poder implementar en nuestros hijos la conciencia de la responsabilidad de la educación sexual. Hay que hacerlo cuando son chiquitos, con comentarios así secundarios, pero que ellos vayan observando cómo el tema se puede instalar en la familia y se puede hablar. Bueno, sigue siendo no muy... Es un tema Sí, digo que sigue siendo muy complicado en las familias el tema sexualidad y está muy asociado, lo hemos dicho muchas veces aquí, a lo que tiene que ver con el sexo, es decir, lo coital, porque pareciera que se resume en eso. Entonces se espera mucho tiempo para hablar sobre sexualidad cuando esto nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Entonces es muy difícil, como vos decís, cuando pasan los años, sentarnos a conversar puntualmente de algo que ya no se ha naturalizado. Y no se ha naturalizado, Ivana, porque tenemos esta mala costumbre de pensar que si a un niño uno le muestra un juguete, lo va a querer comprar. Si le muestra un celular, va a querer tener un celular. Y si al preadolescente o adolescente se le habla de educación sexual, de cuidados, va a querer tener relaciones sexuales. Y no es así, ¿no? Quizá quieran tener el celular rápido, pero el tema de las relaciones sexuales no está pasando tan rápido en los chicos. Así que, digo, esto es un muy buen aliciente para los padres, para las madres, para que digan, animémonos a hablar, impartamos esta educación sexual, para que ellos cuando lo decidan, con nuestro acompañamiento o no, pero tengan las herramientas para hacerlo. Bueno, cuesta mucho también, digo, enseñarles a usarlo, ¿no? Porque no es el simple hecho de darles un preservativo que sigue incluso siendo una cuestión pensada para varones,
¿no? Porque a veces darle un preservativo a una mujer parece una cosa tan rara, e incluso también nos queda muy afuera el tema del campo de látex para las parejas, las parejas que tienen sexo, digo, homosexualmente, bueno, sucede eso, ¿no? Que no está tampoco muy hablado este tema. No está hablado. A ver, cuando uno no conoce del tema, cuando hay un desconocimiento, ya el dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro. Entonces, digamos, cuando no hay un tema que está hablado y que está conocido, comienzan muchas fantasías al respecto. Vos nombrabas recién el tema del látex. Hay personas que dicen ser alérgicas al látex cuando en realidad son muy pocos los casos comprobados. Cuando hay preservativos que vienen ahora con los productos indicados para justamente no causar alergia, cuando una buena educación sexual o el poder hablar y el poder, como vos decís, con la práctica en la casa, enseñarle, está dando un montón de herramientas, porque nosotros siempre hacemos referencia al uso del preservativo al momento del coito. Y se ha demostrado ya hace mucho que cuando yo uso el preservativo durante todo el acto sexual, y en ese acto sexual haya relaciones anales, vaginales u orales, el porcentaje de efectividad del preservativo aumenta y mucho. Claro. Algunos casos podemos hablar que mal usado da una efectividad solo del 18%, pero bien usado en todos los momentos de la relación, este porcentaje sube hasta el 98%. Es decir, sí, de muchas posibilidades a casi nulas, porque el preservativo, también hay que decirlo, Ivana, no cubre el 100% de la seguridad de que no voy a tener hijos o no me voy a contraer una enfermedad. Pero bien usado en todo momento, es un arma muy segura que nosotros tenemos a la hora de cuidarnos y cuidar a la persona que está con nosotros. Daniel, ¿qué está pasando con el tema de las enfermedades de transmisión sexual? Porque vemos, hay mucha alerta respecto al sífilis, que el sífilis pensábamos que ya se había extinguido, pensábamos que era una enfermedad antigua, sin embargo vemos que en la actualidad han aumentado muchísimos los casos. Sí, y han aumentado por distintas razones también. Hay muchas enfermedades concomitantes, como por ejemplo lo que pasamos con el COVID, que en muchas personas, Ivana, ha disminuido las defensas. Son personas que a partir de haber tenido COVID han quedado más sensibles a contraer otros tipos de enfermedades, o se resfrían más fácil, o se enferman, sobre todo la cuestión respiratoria. Si yo estoy disminuyendo mis defensas, tengo más propensión a tener otro tipo de enfermedades. Entonces, digo, si yo voy a tener relaciones sexuales, saber que virus, bacterias y parásitos me pueden afectar con alguna enfermedad. Si es un virus como el del SIDA, es un virus como el de la hepatitis B, yo tengo que saber que lo voy a tener toda la vida. La enfermedad de sífilis es producida por una bacteria que simplemente con penicilina se cura. Pero también eso ha quedado como un resabio de, bueno, se soluciona. Pero lo importante es saber que hongos y virus y parásitos muchas veces no se van más del cuerpo. Entonces también es lamentable ver adolescentes que en sus primeras relaciones sexuales se llevan como regalito, como souvenir a la casa, una enfermedad que los va a acompañar toda la vida. Y entonces es lamentable ver, yo lo veo ahora, ¿no? Muchachos de 40 o 50 años que cada tanto, porque hayan quedado con las defensas disminuidas o por otras enfermedades secundarias a esto que puedan interceptarlos, aparece de nuevo el virus, sobre todo el del herpes. Claro. Entonces digo, es mucho más que una cuestión de si mi hijo va a tener o mi hija va a tener una relación sexual. Estamos hablando de un cuidado de por vida que hay que tener para poder ser más responsables y para que nuestros hijos, cosa que no nos pasó a nosotros, en toda la etapa de la adolescencia, puedan disfrutar mucho más conscientemente de su sexualidad. Bueno, fíjate, Daniel, que hay mucha gente que sigue estando en contra de lo que es la educación sexual integral, la ESI, incluso, bueno, miradas que vienen desde arriba, que están poniendo en foco, ¿no? Esto de si seguir o no
con lo de la educación sexual integral. Y esto también tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con las relaciones sexoafectivas, con todo lo que nos pasa emocionalmente. Es decir, va mucho más allá de concretamente lo sexual al momento de una relación, sino que es mucho más amplio y por eso se empieza desde tan temprano con esto, ¿no? Porque hablar de estos temas siempre implica hablar de todo lo que les pasa a las personas con respecto a su sexualidad. Vos hablabas recién del tema de la homosexualidad, y es un tema que, a pesar de que nos hagamos mucho los modernos y con mentes muy abiertas, todavía es un tema dentro de la sociedad. Sí, claro. Los hombres y mujeres no se pueden manifestar tan libremente sobre qué hacen en su vida privada, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre vos y yo que ahora estamos hablando nosotros dos? ¿No? Es lo que se ve, es lo que decimos que somos, pero no estamos hablando de lo que hacemos sexualmente en nuestra intimidad ni con quién. Entonces, siempre el poder decir, o el decir qué hacemos en nuestra intimidad, si somos homo, hetero, bisexuales, no importa eso, ya nos cataloga de una manera diferente y nos hace ver de una manera diferente. Claro. Entonces digo, hablar de la educación sexual, está buenísimo que hablemos del preservativo porque es fundamental el cuidado de la persona, pero también esto nos tiene que dar pie en familia para que hablemos de un montón de cosas que tienen que ver con nuestro cuidado, pero también con nuestra orientación sexual y con nuestras elecciones en la vida. Sí, seguimos hablando de esto de salir del closet, ¿no? Parece que aún sigue costando tanto eso, cuando debiera ser, la verdad, algo natural, algo que se hable, como vos bien lo decís, desde el momento en que los sentimientos aparecen, en donde comienza alguna duda o ya hay una aceptación, digo, de esto, hay una cuestión ya afirmativa y parece que hay que esperar tanto para poder decirlo y pareciera que hay que comunicarlo como si fuera obligatorio también, ¿no? Exacto. Estamos como sociedad bastante atrasados en cuanto a eso, por eso imprescindible que dentro de la familia se den estos diálogos, porque efectivamente es allí donde todo comienza. Es importante también, Ivana, sumado a esto que vos decís, el poder derribar estas barreras de conductas que venimos repitiendo hace muchos años. Entonces digo, se han establecido que en jóvenes y en adultos, ¿no? Porque uno lo escucha en gente de nuestra edad también, está como implícito que si salimos con alguien para conocer, tiene que implicar cama en la primera noche. Si soy homosexual, lesbiana o varón, no importa, y voy a conocer a alguien, enseguida me tengo que prestar, entre comillas, mi cuerpo para tener una relación sexual, porque habitualmente estoy acostumbrado a eso. Es decir, también es hora que la educación sexual o estas charlas abiertas que tenemos que tener, creo que casi obligadamente, nos abran la cabeza para un montón de cosas. Digo, no solamente el tema de los cuidados, obviamente ya está aclarado, pero sí de todo lo que respecta a esto. Exacto. Yo veo muchos adolescentes que sufren, porque la verdad que es un sufrimiento, y no tan adolescentes tampoco, cuando dicen, bueno, yo la voy a invitar a esta chica a tomar algo, le voy a invitar a casa. Y ya sienten esta presión de que porque le invitan a la casa y porque saben que se gustan, esa noche misma tienen que terminar en una relación sexual. Y es allí cuando se ve a muchos varones con episodios de impotencia sexual, con episodios de eyaculación precoz o retardada, porque justamente ese estado de nervios y de ansiedad por el cumplimiento, ¿no? La expectativa del cumplimiento, que en sexualidad es lo peor que puede haber, los condiciona a punto tal, en vez de ser naturales, como yo les digo muchas veces, bueno, si vos estás nervioso, decíselo, no tendrán sexo ese día, tendrán sexo más adelante, pero se empiezan a conocer tal cual son. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta hablarlo, no? Es increíble. Claro. Aún en la actualidad, Mira, yo como digo siempre, Ivana, lo que más nos cuesta es escucharnos. Porque yo cuando te estoy diciendo, ya todo esto que te estoy diciendo, mi cerebro está captándome lo que estoy diciendo. Entonces, está diciendo, a ver qué está diciendo, a ver si lo que dice tiene coherencia o no. Y vos calcula que cuando yo tengo que contar algo muy íntimo, si yo no lo tengo acertado, si yo no lo tengo asumido, mi propio cerebro, que es nuestro peor juez, ¿no? Nos está diciendo, ojo, ¿qué le vas a contar a Ivana? Guarda, guarda que te va. Entonces, automáticamente me retraigo.
Es así, Daniel. Es Siempre tremendo. con quienes más implacables somos es con nosotros mismos, ¿no? Creo Con que nosotros desde ahí comienza todo. Pero bueno, siempre es un placer poder charlar con vos. En especial nos pareció muy importante lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, el uso del preservativo y bueno, toda esta información que a veces pensamos que anda por ahí y no lo es tanto. Entonces para nosotros es muy importante que puedas estar hoy aquí compartiendo la tarde y por supuesto te vamos a convocar porque los temas son muchísimos y Muchos, bueno, la gente sí. siempre quiere saber un poco más. Sí. Y yo terminaría con esto. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar Claro. como yo tengo y debo cuidarme. Exactamente. Un gusto, Daniel. Muchísimas Lo gracias mismo. por el contacto. Hasta muy pronto. A ustedes, un Gracias. abrazo grande. Otro.